Historia de la filosofía, contada de cualquier manera. Capítulo 5. Pitágoras y los pitagóricos. En la historia del pensamiento ha habido filósofos frikis, filósofos muy frikis y filósofos para echarles de comer aparte. Pitágoras y los pitagóricos pertenecen a esta última categoría. Cuando se habla de Pitágoras, la mayoría de la gente piensa en las matemáticas, y especialmente en el famoso teorema que lleva su nombre. En un triángulo rectángulo, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Es cierto que Pitágoras fue uno de los mayores genios matemáticos de la antigüedad, pero su influencia en la historia del pensamiento va mucho más allá de esta disciplina. Esa influencia todavía pervive en la actualidad, tanto en la filosofía como en la ciencia o el arte. Y sin embargo, a pesar de su importancia extraordinaria, la figura de Pitágoras sigue estando envuelta en la niebla y oculta tras el más absoluto misterio. Parece ser que nació en Samos, una isla griega del mar Egeo, sobre el año 570 a.C. Su padre, que era mercader, solía viajar con frecuencia, y el pequeño Pitágoras tuvo ocasión de acompañarle en sus viajes. Conoció ciudades y culturas diversas, estudió música y poesía, y aprendió a recitar a Homero, que era lo que hacían los jóvenes instruidos de aquella época. No se sabe bien quiénes fueron sus maestros, pero se ha especulado con la posibilidad de que Tales de Mileto se contara entre ellos, o que al menos ambos llegaran a conocerse. Se ha dicho también que fue el anciano Tales quien despertó en el joven Pitágoras su pasión por la búsqueda del conocimiento y quien le aconsejó ir a Egipto a aprender de los sabios de aquella tierra. Y en teoría eso es lo que hizo Pitágoras. Viajó por Egipto y, ya de paso, también por Arabia, Fenicia y Macedonia. Según cuenta su leyenda, conversó en sus viajes con todo tipo de magos, sacerdotes, ascetas, místicos y vendedores de crecepelo. Aprendió los misterios más misteriosos de los saberes más ocultos, los secretos ancestrales de los dioses, la lengua de los elfos y el poder de la fuerza. Y también algo de matemáticas. Se estableció en Crotona, donde fundó, según se mire, una escuela filosófica o una secta religiosa. Ya en vida se le atribuyeron todo tipo de prodigios, y fue divinizado y venerado en muchos lugares. Sea como sea, su escuela o su secta era rara. Curiosidades de la historia. Rarezas de los pitagóricos. Los pitagóricos no tenían posesiones materiales. Eran vegetarianos, aunque por alguna razón desconocida tenían terminantemente prohibido comer habas. Se regían por reglas muy extrañas. Por ejemplo, no podían partir panes, ni tampoco recoger nada que se cayera al suelo. Adoraban especialmente al número 10, que expresaban mediante puntos dispuestos en forma de triángulo, de modo que sentían también una gran fascinación por los triángulos, especialmente si eran rectángulos. La hermandad pitagórica funcionaba muchas veces como una sociedad secreta, y sus miembros no podían desvelar el saber que se reservaba solo para los iniciados. También se ha dicho que muchos de los descubrimientos atribuidos a Pitágoras fueron hechos en realidad por sus discípulos. Pero vayamos al grano. ¿Qué dijo exactamente Pitágoras? ¿O qué creemos que dijo? Para empezar, Pitágoras creía en la existencia de un alma inmaterial e inmortal. Y no solo eso, también pensaba que, tras la muerte del cuerpo, el alma vuelve a encarnarse en otro cuerpo distinto. Pitágoras creía en la metempsicosis, es decir, en la reencarnación. Esto es curioso, porque la creencia en la reencarnación estaba fuertemente arraigada en el hinduismo y sería asumida también por el budismo, pero no hay constancia de su presencia en el pensamiento griego hasta que llegó Pitágoras. Esta flipada de la reencarnación influyó a Platón y a sus seguidores, aunque fue abandonada, por motivos obvios, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano.
Pero tal vez la idea pitagórica más influyente sea la de vincular el conocimiento matemático con el conocimiento de la realidad. Para Pitágoras, literalmente, las cosas están hechas de números. Con un 6 y un 4 hago tu retrato. Que el mundo tiene una estructura matemática parece algo evidente. Si ponemos 2 manzanas en una caja, luego añadimos otras 2 manzanas y finalmente contamos cuántas manzanas hay en la caja, descubriremos que hay 4. Si caminamos a 5 kilómetros por hora y hemos de recorrer una distancia de 10 kilómetros, tardaremos 2 horas en hacerlo. Todo lo que existe y todo lo que acontece puede describirse o expresarse mediante las matemáticas. 2000 años después de Pitágoras, Galileo Galilei expresó esta misma idea de forma mucho más nítida. El libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Hoy en día, gracias a las matemáticas, los físicos teóricos descubren partículas antes de haberlas detectado con sus instrumentos. Las matemáticas son esenciales para comprender cómo está hecho el mundo y cómo funciona, y Pitágoras fue el primero en intuir este nexo íntimo entre las matemáticas y la realidad. Los números son el principio de todo lo que existe. Los números son los átomos, son el arjé. Una de las más perfectas expresiones del orden matemático del mundo es la música. Se atribuye a Pitágoras el descubrimiento de los intervalos musicales regulares, o sea, de las relaciones matemáticas de la escala musical. Pitágoras se dio cuenta de que al hacer vibrar una cuerda tensa existía una relación entre su longitud y los sonidos armónicos que producía. Estas proporciones armónicas están presentes en todo el cosmos, por ejemplo, en las distancias que separan las distintas órbitas de las esferas celestes. Para Pitágoras, el movimiento de los astros es el reflejo de una inmensa y perfecta sinfonía cósmica. Una sinfonía que no podemos escuchar porque estamos tan acostumbrados a ella que nos pasa desapercibida. Con estos planteamientos medio filosóficos, medio místicos y medio estrafalarios, Pitágoras logró reunir una nutrida legión de seguidores, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, también se granjeó algunos enemigos, y aunque no sabemos exactamente cómo murió Pitágoras, la versión más aceptada dice que fue a manos de uno de esos enemigos, un tipo llamado Cilón. Al parecer, el tal Cilón, que era uno de los más ricos y poderosos ciudadanos de Crotona, intentó ser admitido en la hermandad, pero Pitágoras le rechazó al considerarle débil de carácter. Eso enfureció a Cilón, que decidió vengarse y atacar a los pitagóricos hasta exterminarlos. En ese ataque cuentan que murió Pitágoras, aunque otras fuentes dicen que huyó y se dejó morir de hambre. Y existen todavía más versiones sobre su muerte, algunas verdaderamente surrealistas. Por ejemplo, se ha dicho también que huyendo del ataque de Cilón y los suyos, Pitágoras se encontró frente a un campo de habas y fue incapaz de atravesarlo, porque, como hemos dicho anteriormente, sentía una especial veneración por esta planta. El caso es que Pitágoras murió, parece ser que a una edad avanzada, y aunque los pitagóricos sufrieron la ira de algunos detractores, sus ideas acabaron por extenderse y sus comunidades florecieron por doquier, ejerciendo una poderosa influencia durante siglos. Entre los pitagóricos más importantes encontramos a Epicarmo de Megara, Hipaso de Metaponto, Filolao de Crotona y Arquitas de Tarento. Pero su pensamiento dejó también huella en autores de la talla de Parménides o, como ya hemos dicho, del mismísimo Platón. En fin, que pese a lo enigmático y legendario de su figura, la influencia de Pitágoras marcó la historia del pensamiento griego, y su eco perdura todavía en nuestros días. Pero de eso nos ocuparemos en los siguientes capítulos de nuestra Historia de la filosofía.
contada de cualquier manera.